Buenas tardes, soy Gerardo Martínez Cristerna, presidente de la Fundación Ética Mundial de México. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante. Se ha tratado muchísimo en la filosofía y hablo de la conciencia, o sea, es un tema fascinante y se ha tratado de muchas maneras. Y bueno, pues yo les voy a explicar para mí cómo ese eslabón perdido es algo que me ayuda en todo mi pensamiento, que para mí es una novedad a la humanidad, a pesar de que lo he explicado hace más de 30 años, el origen del pensamiento y las consecuencias del pensamiento humano. Pues la conciencia es algo que me ayuda a poder unir un puente entre los instintos de la naturaleza y lo que es el pensamiento del humano y pues, el pensamiento general, que para mí es energía. O sea, la palabra conciencia ha sido, pues, para mí muy mal usada porque generalmente se ha usado en la metafísica como como un absoluto, como una palabra que dice la conciencia como algo abstracto, como algo que existiera por Dios o que existiera por los dioses, que existe en la naturaleza, porque así las divinidades lo han enseñado, de que exista la conciencia, ¿no? La conciencia, los egipcios la entendían de una manera muy bonita. Para mí es el entender el universo, o sea, cómo la vida puede entender al universo. O sea, para mí los egipcios estaban muy avanzados en la teoría de la conciencia. O sea, hay cantidad de definiciones, puede haber estudios filosóficos. Yo nunca he escrito de la conciencia más que creo que algún artículo en el periódico, posiblemente hice algún artículo, pero no he escrito nada especial de la conciencia. Pero me he encontrado que la conciencia es vital. Para mí es un eslabón que estaba perdido y que me ayuda muchísimo a comprender a los seres humanos. Como les decía, filosóficamente, la palabra da para mucho. O sea, podemos hacer un gran estudio filosófico de lo que es la conciencia. O sea, la conciencia es algo muy especial en la naturaleza. O sea, la conciencia, como les digo, puede ser algo increíble, que podamos ser conscientes de lo que existe en la naturaleza. O sea, ¿por qué los seres humanos, por qué la vida puede darse cuenta de todo lo que existe? O sea, tener la conciencia de todo lo que existe. Entonces, pues es primordial para saber cómo la conciencia es algo físico. O sea, eso es lo que me voy a atrever a tratar de explicar en esta plática, de cómo podemos hacer que la conciencia la podamos comprobar, porque es muy difícil darnos cuenta por qué los seres humanos somos conscientes de todo lo que está alrededor de nosotros y cómo podemos conocer y tener conciencia del universo, de cómo ha existido, de cómo se ha creado, de cómo se ha creado el ser humano, de cómo se ha creado el pensamiento.
y tener conciencia, o sea, saber que existe y como decía Descartes, ¿no? O sea, tener la certeza de que, de que existe la conciencia, o sea, eh, Descartes nos hablaba de la duda, de que si dudamos, eso quiere decir que existimos. Pues bueno, esa, ese existir es, es algo real, algo que no es una fantasía. No tenemos conciencia nada más porque a un Dios o la naturaleza se le ocurrió tener conciencia, sino es un proceso evolutivo de la vida. O sea, la vida eh, tuvo conciencia de su existencia desde el primer momento de que se creó la vida. O sea, es impresionante cómo las células primigénicas han dado origen a toda la evolución de la vida. O sea, esas células primigénicas, de alguna manera, tenían la conciencia de que necesitaban alimento, necesitaban vivir, necesitaban aire, necesitaban eh, elementos para vivir, necesitaban un espacio, necesitaban... Entonces, cómo las primeras células podían tener la capacidad de poder decir que existían las cosas para poder subsistir. O sea, lógicamente nos podemos ir a los instintos, o sea, los instintos tal vez sean primarios a la conciencia y después sea el pensamiento, pero la conciencia es increíble cómo la vida tenía conciencia desde un principio. ¿Y por qué yo achaco que fue una cosa evolutiva y no una cosa metafísica? ¿Por qué considero que la conciencia eh, es, bueno, en lo primero que me baso es en la memoria cósmica? O sea, cuando, cuando los organismos vivos empiezan a existir hace más de 4.000 millones de años, esos primeros células, como les decía, las primeras larvas que existieron, tenían ya memoria, o sea, tenían una memoria cósmica, o sea, eh, eh, esas primeras células que existieron en la vida tenían ya un conocimiento de toda la historia del universo. Y como dirán, ¿a poco había escuelas de historia para las células? No. Lo que pasa que una de mis teorías es que nosotros ya nacemos con la historia del universo. O sea, cuando nosotros somos concebidos, en ese momento está añadida la historia del universo. Entonces, todas las cosas, las células iniciales de la vida, ya tenían la historia, o sea, ya tenían, se puede decir, un conocimiento de todo lo que había existido, porque estamos unidos, todo lo que existe, estamos unidos al primer momento del inicio de todos los tiempos, hace 13.800 millones de años. Entonces, imagínense la historia que tenemos en el cuerpo, o sea, una historia de 13.800 millones de años. O sea, es impresionante que esa historia, pero esa historia no nos la enseñan en la escuela. O sea, esa historia se las vengo yo a contar y espero que se las cuenten a
a su familia y a los que tengan ustedes oportunidades, la historia de que estamos unidos a todos los tiempos. O sea, todo lo que existe está unido a todos los tiempos. O sea, el pasado nunca desaparece. El pasado existe y tal vez existirá siempre. O sea, porque el pasado no se borra, el pasado existe. Entonces, tenemos la memoria cósmica, pero aparte de la memoria cósmica, tenemos la memoria cósmica también, pero que marcamos de nuestro tiempo de vida. O sea, nuestro tiempo de vida tiene un tiempo. Yo de broma digo que tengo 83 años, cuando que para todos yo tengo 82 años, porque yo nací en el año 42, 1942, pero yo digo que tengo un año más, o sea, 9 meses más, porque fui concebido 9 meses antes. O sea, eh, yo no nací en el 42, ya había tenido vida 9 meses antes. Entonces, digo, yo tengo 43 años. Entonces yo también tengo mi historia personal y cada uno de ustedes tiene su historia. Y esa historia la podemos sentir por nuestros instintos, pero también tenemos conciencia de nuestra existencia. No me gusta mucho Descartes, pero aquí podríamos traer otra vez a Descartes. O sea, entonces no cabe la menor duda que existimos. O sea, existimos y esa existencia es nuestra historia y nuestra historia no se borra. O sea, tal vez podamos olvidar la historia de nosotros, pero nuestra historia se queda en nuestro cuerpo y tenemos la conciencia que tenemos en el cuerpo humano. O sea, es fantástica que la conciencia sea algo como los egipcios decían, que es la manera de sentir al mundo, al universo. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos, tenemos instintos, porque los instintos y la conciencia y el pensamiento son energía. Y las tres se conjugan para poder crear el pensamiento humano. O sea, y el pensamiento en toda, en todo lo que es la vida, y sobre todo en el reino animal. Entonces, la conciencia es el conocimiento que tenemos y que vamos adquiriendo poco a poco a través de nuestra vida. O sea, nuestra vida, si estudia uno arquitectura o filosofía, va agregando ese conocimiento. Y de ese conocimiento tenemos conciencia. Tal vez no nos acordemos de todo, pero tenemos conciencia de que ya sabemos todos los días, a cada minuto, a cada segundo, conocemos algo nuevo, algo que se agrega a nuestra conciencia. Entonces, la conciencia se vuelve el conocimiento de toda nuestra historia. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué la conciencia es eso? Porque la sentimos. Así como sentimos dolor en una pierna, también podemos decir que nos duele la cabeza. Entonces, sentimos el dolor, pero lo podemos identificar en dónde está el dolor. O sea, también nos duele el alma, que es otra manera que se entendió por Platón a la conciencia, que para Platón era el alma. Pero lo que les estoy explicando es que la conciencia en el ser humano es la manera en que habitamos el mundo. O sea, la habitamos por todo lo que conocemos. Y lo que conocemos no nomás es lo que nos enseñaron en la escuela,
sino lo que traemos encima cada ser humano, o sea, la historia del universo, la historia de nuestra vida. Todo lo que es nuestra vida lo sentimos, porque sentimos la vida, o sea, tenemos la conciencia de que estamos vivos, o sea, no lo podemos evitar que tengamos conciencia, pero como les dije, la conciencia se ha manejado en la literatura, en la filosofía, de algo como mágico, como que no existe más que por un designio de los dioses o de Dios o los que ustedes quieran, sino que no se enseña como yo la trato de explicar. La conciencia es la manera de estar en el mundo, o sea, como diría Heidegger, tal vez de ser en el mundo. O sea, ¿por qué? Porque estamos llenos de historia de nosotros. O sea, la historia de todo lo que sabemos, estamos conscientes de eso. Ahora, pero la conciencia no es así de una manera tranquila, o sea, no está ordenada. Como lo explico en otros videos, hay un desorden, hay el caos y está la mesura en el cual nuestros conocimientos, nuestra vida, pues está en caos. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo vemos, cómo sentimos la historia del universo? Pues la sentimos en caos, porque nuestra vida pues, se está modificando a cada instante, a cada momento. Hay un cambio, una transvaloración, eh, hay siempre una transformación de nuestro cuerpo. A cada segundo, nuestro cuerpo se transforma. Yo, por ejemplo, ahorita estoy moviendo los brazos, estoy moviendo mi cerebro, el pensamiento, lo estoy ejercitando, está en una forma caótica todo, pero al mismo tiempo está en una forma ordenada. Entonces, todo mi conocimiento lo conozco como es, lo conozco en un orden y en un desorden, en un caos. Entonces, es muy bonito entender lo que es la conciencia, porque la conciencia es todo lo que sabemos. Y todo lo que sabemos nada más es así una historia fácil. No, miren, hay cosas que no nos damos cuenta, pero sí sabemos. O sea, sabemos, por ejemplo, que necesitamos aire, necesitamos comida, necesitamos trabajar, necesitamos procrear, necesitamos construir, crear, necesitamos un montón de cosas. Entonces, nacemos con nuestra circunstancia. O sea, hay una situación en la cual nacemos y nacemos ya delimitados por lo que sucede en el universo. O sea, no tenemos así un conocimiento así nada más caótico, sino tenemos un conocimiento que se transforma a cada instante. O sea, yo a cada instante estoy respirando aire nuevo, aire diferente. Eso me acuerda mucho de Heráclito. O sea, siempre las cosas están en transformación. Entonces, cuando yo estoy viviendo no solamente con mi cuerpo, estoy viviendo con la naturaleza, estoy viviendo con la tierra, estoy viviendo con el universo, estoy viviendo con el sistema planetario, con el sol, con las estrellas, con las galaxias, estoy viviendo con todos. Y entonces, en una forma conjunta, en una forma que abarca el todo, yo estoy viviendo con eso. Y de alguna forma si estudio, tengo la capacidad de tener la conciencia de que eso influye en mí. O sea,
no es que las cosas sean perfectas o todas sean verdades. Por ejemplo, yo puedo vivir con los dioses que tal vez no existan, pero puedo vivir con ellos y tengo la conciencia de que de alguna manera yo aprendí que existían los dioses. O sea, entonces tengo la conciencia de que existe Dios. Después puedo comprobar que no existe, pero puedo yo comprobar que existe porque eso es el conocimiento que yo tengo, o sea, o que ustedes tienen. Hay gente que no cree en las cosas y hay otras gentes que sí creen en las cosas, pero de alguna forma se vive con lo que existe. Y lo que existe también, hay cosas ilusorias, imaginativas, o sea, que existen no físicamente, pero existen en la imaginación humana. O sea, entonces nosotros tenemos conciencia de que existen las religiones, tenemos conciencia que existe la filosofía. Posiblemente no somos conocedores de la filosofía, pero de alguna manera la filosofía y la religión han estado alrededor de nosotros. O sea, posiblemente la gente no estudia teología o no estudia filosofía, pero vive la filosofía. Por ejemplo, la filosofía se puede vivir mucho, por ejemplo, en la política. O sea, imaginamos los seres humanos que hay partidos políticos, existen los partidos políticos, existen las ideologías, entonces nosotros nos vamos por una ideología. Entonces tenemos que nos influye un partido político o nos influye una religión, pero algo nos influye y eso es conocimiento. Tenemos nosotros otra cosa diferente, que existan las cosas. Hay cosas que existen, nosotros existimos, el universo existe y lo podemos comprobar, pero hay cosas que las hemos imaginado, pero existen en nuestra imaginación. O sea, tenemos conciencia de que nos influyen, o sea, nos influye todo lo que hay alrededor de nosotros. O sea, la economía influye mucho, la religión influye mucho. Entonces, todo influye en una forma muy importante. Entonces, es muy bonito la conciencia porque es el conocimiento que tenemos, bueno, malo, verdadero, no verdadero. Es la conciencia de que tenemos algo, tenemos conocimientos, sobre todo tenemos experiencias, tenemos sensaciones, tenemos cosas que agregamos a nuestra conciencia. Y esa conciencia trabaja con todas las cosas, no solamente con las reales, también con las imaginarias, también con las de la imaginación trabaja la conciencia. O sea, no, no trabaja la conciencia nada más con la verdad, con lo absoluto, con la historia cósmica, sino actúa con todo lo que existe a nuestro alrededor. De ahí que la circunstancia, como enseñanza, por ejemplo, de Heidegger o Ortega y Gasset, para mí sea vital, porque la circunstancia es la que cada quien vive. O sea, la circunstancia es la forma de estar en el mundo, o sea, de actuar en el mundo. Y actuamos y tenemos conciencia de todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Y qué está alrededor de nosotros? Nuestra circunstancia. Y nuestra circunstancia puede ser buena o mala. Por ejemplo, hay gente que nace en la pobreza y esa es su circunstancia. Hay otros que nacen en la riqueza y bueno,
no lo eligieron, nacieron ahí, o sea, son cosas que suceden. ¿Por qué suceden? Pues porque el ser humano hemos creado cosas que no deben de existir, pero existen. Entonces, el seres humanos también somos creadores de cosas que no deberían existir, pero existen porque han sido parte de la creatividad del ser humano. O sea, el ser humano ha creado un montón de cosas que son parte de nuestra circunstancia. Por ejemplo, lo que es la economía, lo que es la filosofía, lo que es la religión, todo eso lo hemos creado los seres humanos. Hemos creado las ciudades, hemos creado los aviones, hemos creado, y todo eso lo vivimos conjuntamente. O sea, aquí hay gente que no se ha subido a un avión, pero sabe que existe el avión. O sea, es parte de su vida ver aviones en el cielo. O sea, hay gente que se ha subido muchas veces a un avión, bueno, pero, pero está alrededor de nosotros los aviones. O sea, no podemos quitar las circunstancias de que haya aviones en la naturaleza, o sea, porque ya fueron creados los aviones. O sea, y así han sido creadas las ciudades, las tecnologías, los teléfonos celulares, las cámaras, la luz de los focos. Se han creado muchísimas cosas de la naturaleza. Entonces tenemos cosas que tenemos conciencias que son parte de nosotros, de nuestra historia cósmica, que a veces no somos conscientes, pero somos conscientes de la vida, entonces somos conscientes de la historia del universo, a pesar de que no sepamos cómo trabaja nuestro cuerpo, pero lo tenemos aquí con nosotros, el cuerpo. Entonces, sentimos, tenemos la conciencia que tenemos un cuerpo. ¿Cómo fue creado el cuerpo? Tal vez no sepamos, pero si lo estudiamos, podemos estudiar que el cuerpo está unido a toda la historia del universo. Entonces, hay cosas que están dentro del universo y hay otras cosas creadas por el ser humano. ¿Y por qué las creó el ser humano? Esas cosas que no existen, pues las creó por medio del pensamiento. ¿Y por qué al pensamiento no se le ha dado la categoría que tiene el pensamiento? Si el pensamiento es la parte evolutiva que ha creado al ser humano como es actualmente, ¿por qué no le hemos dado la importancia al pensamiento? Yo me doy cuenta en la filosofía que se le da más lugar, por ejemplo, al lenguaje. O sea, la gente y los filósofos, sobre todo los literatos, le dan una importancia al lenguaje, cuando el lenguaje es muy importante, pero el lenguaje es simplemente un transportador del pensamiento. El lenguaje le quieren dar un carácter de pensamiento cuando el lenguaje simplemente es un transportador. Los grandes literatos creen que el lenguaje es lo que hace la poesía, lo que hace la literatura, lo que hace el estar en el mundo, vivir. El lenguaje es el que nos pone en el mundo, cuando el lenguaje no lo hace. Les voy a explicar por qué no lo hace el lenguaje, pero voy a regresar un poquito a lo que les estaba explicando de la circunstancia que tenemos todos los seres humanos y cómo el pensamiento es el productor de las cosas imaginarias. Pero ¿por qué podemos imaginar cosas? O sea, ¿por qué tenemos y por qué tenemos la conciencia que podemos imaginar? La vida del ser humano, sobre todo, es imaginativa. O sea,
de imaginativa de cosas verdaderas y de cosas que no existen. Por ejemplo, la mentira es una gran imaginación de los seres humanos. La mentira es la causa de la imaginación humana. O sea, cómo la humanidad puede imaginar poder engañar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de poderla hasta engañar. Porque tenemos la conciencia, o sea, tenemos el conocimiento. Y el conocimiento es de toda nuestra circunstancia. O sea, es increíble que nuestras circunstancias como seres humanos nos den la posibilidad del engaño, de la mentira, también de la poesía y de la literatura. Pero entonces, lo que yo me quiero referir es a cómo la conciencia es el eslabón que nos ayuda a unir los instintos, la conciencia y el pensamiento. O sea, todo trabaja unido en el universo. Todo está unido. Pero esta unión a veces es más cercana. La unión entre los instintos, la conciencia y el pensamiento están muy ligados, pero también están ligados a toda la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver nuestra circunstancia para entender cómo es la vida y cómo es el ser humano? Tenemos que partir de los instintos. Los instintos tampoco se les han dado la categoría que tienen. O sea, se ha despreciado mucho a los instintos porque padecen, o se han explicado por la filosofía como reacciones para preservar la vida. Pero no solamente los instintos son para preservar la vida, sino los instintos es todo lo que sentimos en el cuerpo. Y lo que sentimos en el cuerpo no es solamente lo que pasa en nuestro cuerpo, sino lo que pasa en nuestra circunstancia, en todo lo que es el universo. O sea, en la tierra, en nuestro cuerpo está ligado a la tierra, al aire, a la lluvia, al agua, a todo está ligado. Entonces, nuestros instintos trabajan con todo el universo. O sea, no trabajan nada más con nuestro cuerpo. O sea, el león sus instintos no son nomás para preservar la vida, son para vivir. O sea, no podrían, el león no podría vivir si no tiene instintos para poder convivir con todo lo que hay en la naturaleza. O sea, no podría existir nada en nuestra vida, no podemos poder hacer nada en la vida si no reconocemos que estamos en una circunstancia con la que tenemos que vivir. O sea, no podemos vivir sin nuestras circunstancias, sin todo lo que hay a nuestro alrededor. Y de eso hay que tener conciencia. Y eso es primordial en la vida, porque nosotros tenemos conciencia del dolor, del sufrimiento, tenemos conciencia del amor, tenemos conciencia. Pero todas esas conciencias que tenemos no son más que interpretaciones, porque no tenemos al amor dentro de nosotros. Tenemos una conciencia de una cosa que entendemos por amor. Otra cosa muy diferente es qué es el amor. El amor se puede definir en un diccionario, pero lo que no se puede definir es en cada ser humano. O sea, cada ser humano ama de diferente manera. Habla muy parecido, puede ser muy cercano
la idea que ustedes tengan del amor y la idea que yo tenga del amor, pero es diferente, o sea, cada ser humano interpreta la palabra amor de la manera en que ha vivido, de que tiene conciencia de lo que es el amor para cada quien. O sea, el amor no es algo que podemos agarrar y tener en la mano y decir, esto es el amor, como decía Sócrates. Eso no existe. Cada cosa que hacemos los seres humanos depende de la interpretación que le demos. Entonces, los instintos tenemos lo que yo siento, pero que lo que yo siento lo tengo que ver con mi circunstancia. ¿Y mi circunstancia qué es? Los otros seres humanos. Entonces, yo mis instintos los tengo que reflejar con los instintos de mi esposa, con los instintos de mis hijos, con los instintos de mi familia, con los instintos de mi ciudad, con los instintos de mi país, con los instintos del planeta, con los instintos del universo. O sea, mis instintos, pero son mis instintos. Y cada uno de ustedes tiene sus instintos. Entonces, cada uno tiene la conciencia de lo que es su dolor, su amor, su vida, su sufrimiento o su felicidad. Cada quien tiene la conciencia de lo que es. Por eso es muy difícil las relaciones humanas, porque yo lo que defino por sufrimiento, hay gente que dice, no, mi sufrimiento es que no tengo para comer. Y yo puedo decir que el sufrimiento es porque mi esposa se levantó de mal humor. Ese sería tal vez un sufrimiento que yo tengo. Pero otra persona me dice, no, mi sufrimiento es que no tengo que comer. O sea, entonces son diferentes sufrimientos, pero es una manera de sufrir. Cada quien tiene la idea de las cosas de acuerdo con su conciencia. Esto es la base de la conciencia. O sea, tener conciencia individualmente cada quien de lo que le acontece en la vida. O sea, no puede uno tener conciencia de lo que le sucede al otro. Por ejemplo, yo pienso que los otros me pueden ayudar a decirme las cosas, pero ellos tienen su manera de ver las cosas. Entonces, yo quisiera que la gente reaccionara como yo quiero, pero no, la gente reacciona como su conciencia se lo dice. O sea, no reacciona como yo quiero. O sea, tal vez nos podamos poner de acuerdo, nos podamos mesurar, y entonces de eso se trata la vida. O sea, de tratar de mesurar, de ordenar la vida, y por ejemplo, la palabra amor, pues usarla de una manera que nos ayude. Por ejemplo, en el matrimonio, la palabra amor, pues es hay una batalla de conciencias, pero esa batalla de conciencias, pues se mesura, se ordena y se puede convivir con diferentes conciencias de lo que es el amor. O sea, la gente se ama diferente, pero une sus conciencias para poder sobrevivir, o sea, para poder enfrentar la vida. ¿Qué es lo que hace uno en la familia y en la sociedad? Pues tratar de mesurar la vida de alguna manera, tratar de entender las conciencias de cada quien para tratar de vivir. Pero como la vida es muy conflictiva, es muy caótica, pues entonces la conciencia es caótica, porque imagínense, como cada quien tiene su conciencia, pues es dificilísimo ponernos de acuerdo. Por eso, en la filosofía y en la religión, no nos hemos puesto de acuerdo, porque lo que hace la religión y la política es
aprovecharse del desorden que hay en la vida para crear con ideologías una manera de ordenar el caos que es las conciencias de cada quien. O sea, la conciencia de cada quien es tan diferente que imagínense poner de acuerdo a 8,000 millones de habitantes. O sea, es imposible. Eso lo han tratado de lograr las ideologías, pero también se han aprovechado del caos. O sea, como la gente no se puede poner de acuerdo, entonces lo que hacemos los seres humanos es dar nuestra voluntad para que las cosas las administre alguien, no nosotros, porque nosotros lo que necesitamos es sobrevivir, vivir la vida. Entonces, hacemos algo sencillo, hacemos que no vemos y entonces le damos al otro el poder administrar las cosas. Generalmente, el que administra se lleva la mejor parte porque la gente, como vive en caos, como vive en desmesura, pues no puede controlar, entonces de ahí nace la corrupción. O sea, nace la corrupción de que nos volvemos inconscientes. O sea, a pesar de que tengamos la conciencia de que estamos entregando el poder a ciertas personas, preferimos vivir en la inconsciencia de que mejor no nos metemos en lo que somos conscientes y nosotros le damos la oportunidad a otros para que administren la vida. O sea, la vida se hace más fácil si nosotros no nos metemos en la bronca de administrar los bienes de la gente. Pero eso no quiere decir que no tengamos conciencia. Hay, hay, hay en la filosofía, conozco filósofos que sí hablan de la ignorancia del ser humano. Sí hay mucha ignorancia en el ser humano. Y esa ignorancia es también una conciencia, porque si nosotros, los seres humanos, somos ignorantes de lo que sucede en el universo y sucede en la filosofía y sucede en la teología, si somos ignorantes de todo lo que pasa, pues entonces no, 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 no tenemos la responsabilidad para modificar las cosas, porque somos inconscientes, somos ignorantes. O sea, como no tenemos conciencia de que hay soluciones en la vida, entonces no aprovechamos la filosofía, no aprovechamos la teología, no aprovechamos la economía para beneficio de toda la gente. O sea, ¿por qué no lo hacemos? Porque somos ignorantes para empezar. O sea, el ser humano es tonto. O sea, como es tonto, como es ignorante, pues ya hay que dejarlo así como está. Entonces, mientras los que administran son los que ordenan las cosas para manejarlas de alguna manera, de que el caos no se desparrame, no destruya, sino ¿qué hacen los administradores? ¿Qué hacen los políticos? Pues administran el caos de la gente. La gente vive en un caos, o sea, la gente vive para sobrevivir. O sea, la gente no le importa la política, no le importa, se enoja porque hay baches, porque no hay luz, porque no hay agua, pero la gente no tiene manera de resolver esos problemas. O sea, esos problemas se los está dejando a los que tienen el poder y que voluntariamente la gente les da el poder porque no hay la necesidad de resolver las cosas. Primero, porque hay la ignorancia y segundo, porque no hay manera de resolverlos, porque lo que uno necesita es vivir en el menos caos que hay, y ya la familia es un caos, ya la sociedad es un caos, la ciudad es un caos. Entonces, ¿qué hacen los humanos?
los humanos manejan la conciencia de tal manera de tener el menos caos en la vida de cada ser humano. O sea, el ser humano eh, usa su conciencia para decir, yo no quiero problemas, yo quiero una vida en paz, yo quiero ganar dinero, yo quiero... pero para ganar dinero, para tener cosas, hay que enfrentarse al caos. Y la gente generalmente no se quiere enfrentar al caos. Vive de la manera más sencilla que puede. Consigue un trabajo, consigue un oficio, consigue una profesión para hacer la vida menos caótica. Porque si se mete en la vida en general a resolver los problemas humanos, lo que se va a enfrentar es al caos, o sea, al caos humano. Entonces, la conciencia está ejerciendo una influencia fantástica en lo que es el pensamiento humano. Primero, como les dije, son los instintos. Después viene la conciencia de los instintos. Y después viene la creación del pensamiento. Entonces, el pensamiento es lo que da un orden al caos. O sea, el pensamiento es un caos, pero al mismo tiempo es la manera de ordenar, de mesurar la vida. O sea, el pensamiento es la consecuencia de los instintos y la consecuencia de la conciencia. Y esa conciencia de lo que existe, la circunstancia que existe en el mundo, tiene la conciencia y tiene la resolución en el pensamiento. El pensamiento es el que mesura de alguna manera las relaciones humanas. Las relaciones humanas es increíble que como son caóticas, se tienen que mesurar forzosamente. Y el humano ha creado el pensamiento para mesurar. El pensamiento también existe en todos los animales, en todo el reino animal y el reino vegetal. Pero, pero el pensamiento humano, o ya como lo conocemos, es la manera de que por medio del lenguaje podemos transmitir nuestra conciencia. Fíjense qué interesante aquí la conciencia. O sea, la manera de transmitir nuestros pensamientos es por la conciencia y los instintos que tenemos. O sea, por eso yo le llamo el eslabón perdido la conciencia, porque ahora, en mi teoría, uno a los instintos, a lo que sentimos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, tenemos conciencia de ellas y las convertimos en pensamiento. Pero todavía el pensamiento que lo convertimos en cada uno de los seres humanos, hacemos un pensamiento colectivo, un pensamiento social. El pensamiento social está fuera del cuerpo, pero al mismo tiempo está en el cuerpo. El pensamiento social son las culturas, son lo que lo que hemos aprendido los seres humanos como seres humanos. Pero todo lo que hemos aprendido los seres humanos es en una forma caótica. ¿Y qué hacemos? La ordenamos. Por eso existen las computadoras, para ordenar el caos que es las computadoras. Las computadoras traen una información gigantesca. No podemos controlar toda la información que tienen las computadoras, pero el pensamiento más o menos las puede ordenar. Por eso existen programas como el de Word, en donde hay ventanas para poder mesurar lo caótico que es todo lo que trae la computadora. Es increíble lo que trae una cosa. Así el ser humano es una computadora de todos los instintos y las conciencias de los seres humanos. Es algo
increíblemente caótico, y entonces el pensamiento mesura, ordena, pero no ordena en una forma perfecta, en una forma absoluta, sino que al mismo tiene que convivir con el caos, el caos. Entonces, el pensamiento humano es un caos, o sea, es un caos que trata de ordenar. Y lo que le ayuda a ordenar un poco más el pensamiento al humano es el lenguaje, la creación de los conceptos, de las palabras, de la gramática, de todo el reino que se ha formado alrededor del lenguaje, nos ayuda a transportar el pensamiento. Entonces, ahí me voy en contra de Wittgenstein, en sentido de que lo más importante es el pensamiento. El lenguaje es fantástico y es una manera que nos ayuda a mesurar las cosas. Pero lo más importante es el pensamiento humano, porque el pensamiento humano es el que trata de balancear la vida, de ordenar un poco la vida, porque la vida es salvaje, la vida es terriblemente caótica, el pensamiento es extraordinariamente loco, o sea, es imposible. Por ejemplo, en filosofía, yo quisiera ordenar todo el pensamiento filosófico y darle una coherencia. Por ejemplo, yo estudio mucho a Nietzsche, pero la gente interpreta a Nietzsche de mil maneras y no hace, hace una mesura de su pensamiento para ver cómo nos pueda ayudar en la... No, cada quien, uno le gusta Hegel, a otro le gusta Kant, a otro le gusta Descartes, al otro le gusta Hegel, lo que sea, pero no hay un consenso porque todo es desmesura, todo es caótico, o sea, entonces es muy difícil que el ser humano tenga la conciencia de que tenemos que luchar por el caos y por la mesura, que la conciencia que tiene que tener el ser humano es la de ser un humano que reconozca su situación en el universo. El universo no, no es de ideas locas, o sea, es caótico pero el universo de alguna manera está mesurado. Las galaxias están mesuradas, existen, las estrellas están mesuradas, las montañas están mesuradas. Lo que está desmesurado es el ser humano. Y tenemos que tener la conciencia que estamos desmesurados, que estamos locos, que, que, que somos caóticos y que no resolvemos nuestros problemas humanos porque todos queremos solamente vivir con la conciencia de lo que creemos que es bueno para nosotros. ¿Y qué es lo bueno para nosotros? Casi la nada. Es solamente sobrevivir. No es querer la vida. No es un sí a la vida. No es querer transformar la vida, o sea, y mejorar la condición humana, sino es seguir viviendo en el caos. Por eso la metafísica es tan famosa, por eso es tan importante en todos sus ideales, porque trae lo divino y lo que no es divino, trae el mundo de las ideas y el mundo sensible, o sea, crea dioses, crea presidentes, crea faraones, pero crea al ser humano en general. Pero el ser humano en general es caótico. Pero, lo que hacemos es mejor darle a las divinidades, a los príncipes, darle nuestra voluntad para que ellos resuelvan el caos. O sea, nosotros no somos capaces individualmente de resolver el caos del mundo. ¿Cómo lo podrá hacer la humanidad?
O sea, ese es el gran reto. O sea, es el gran reto cómo la humanidad puede hacer algo por cambiar del caos a la mesura. O sea, del caos que vive la humanidad a una mesura en donde la humanidad sea más empática, sea más ética, sea más responsable de la naturaleza, del mundo, de la situación. Entonces, la conciencia es algo, un conocimiento que existe en la naturaleza, pero es un conocimiento que nos ayuda a entender entre el orden y la desmesura, entre la mesura y el caos. Entonces, necesitamos los seres humanos tener conciencia de lo que puede ser la humanidad en el futuro de la humanidad. Entonces, yo los invito a que este programa de la conciencia, mis programas, los traten de compartir y se den cuenta que yo lo que trato como en filosofía es de ver cómo la humanidad puede tener conciencia que necesita una mejor calidad de vida, una mejor manera de vivir en este planeta, los humanos, en la cual no haya tantas diferencias, sobre tanta incultura, tanta ignorancia, que podamos vivir mejor la vida. No podrá ser en una vida perfecta, tal vez siempre viviremos en el caos, pero en el caos mesurado, o sea, en un caos que nos dé la oportunidad de vivir como seres humanos. O sea, los seres humanos, ¿cómo es la forma que yo quiero que vivan los seres humanos? Pues felices, pero felices por haber tenido la vida. Como diría Nietzsche, sí a la vida. O sea, darle gracias a los dioses o a Dios o a quien quieran, de que vivimos la vida, pero la vivimos no con estas injusticias y estas loqueras y esta corrupción y este egoísmo, esta avaricia que es el caos que predomina en la vida. O sea, tener la oportunidad de mesurar las loqueras humanas, tener la conciencia que la única manera de que exista la humanidad es mesurándola, o sea, dándole un mejor equilibrio para poder vivir la vida. Yo les agradezco su atención, espero que hayan disfrutado mi plática y por favor ayúdenme a compartir todo el conocimiento que yo trato de compartir con ustedes. Gracias.